Los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor de los animales. Parte 1. Los animales somos seres vivos pluricelulares. Por esta razón estamos formados por miles, millones de células. En la mayoría de los animales hay tantas células que es imposible que todas estén cerca del medio externo del que pueden conseguir los nutrientes necesarios para sobrevivir y al que pueden expulsar los desechos. Por esta razón, en la mayoría de los animales son necesarios sistemas que permitan que las células se mantengan nutridas y limpias a pesar de estar lejos del medio externo. Estos sistemas son el sistema digestivo, que ya vimos en el tema anterior, que consigue extraer nutrientes del alimento, el sistema respiratorio, que veremos en este tema, que intercambia gases con el exterior, el sistema excretor, que se encarga de eliminar parte de los desechos metabólicos que producen las células, y el aparato circulatorio, que los pone todos ellos en comunicación con las células. Empezaremos con el aparato circulatorio. Los animales más sencillos son todos ellos acuáticos. Si la estructura del cuerpo es muy sencilla y se vive en el medio acuático, todas las células pueden tener relativamente cerca o bien el medio exterior o bien cavidades en el interior del animal que pueden servir para realizar los intercambios directamente entre las células y el agua. Eso les ocurre, por ejemplo, a las esponjas, a los poríferos. Como vimos, son animales de estructura muy sencilla que tienen el cuerpo perforado por muchos poros por donde circula el agua. De esta manera, ninguna célula está muy lejos ni del exterior del animal ni de las cavidades internas por las que el agua circula. Algo así ocurre con los nidarios, los corales y las medusas. Tienen una cavidad gastrovascular que hace que todas sus células estén bastante cerca del agua, el agua del exterior o el agua del interior de la cavidad gastrovascular. En estos animales ya vimos que aquí la digestión era mixta. Parte de la digestión ocurre en la cavidad gastrovascular, parte en las células del individuo, pero en cualquier caso no es necesario que exista un sistema de transporte especializado. Los platelmintos son animales también acuáticos y muy sencillos y tienen una cavidad gastrovascular ramificada que permite que los líquidos que hay dentro de esa cavidad gastrovascular lleguen cerca de prácticamente todas las células del animal. Por esa razón tampoco necesitan un transporte especializado. Cuando hay un sistema de transporte, dentro del animal hay líquidos circulantes que llevan los nutrientes hacia las células y los desechos lejos de ellas. Estos líquidos pueden ser de 4 tipos que os vienen en la página 149 del libro. El primer tipo es la sangre. La sangre es un líquido circulatorio que aparece en anélidos y en vertebrados y que sirve para transportar distintas sustancias, entre ellas el oxígeno que se consigue del exterior. Las moléculas que transportan el oxígeno en la sangre son la hemoglobina, que ya conocemos porque es el compuesto transportador de oxígeno que tenemos nosotros mismos como vertebrados, y la hemeritrina. Estas dos moléculas utilizan el hierro, los átomos de hierro, para atrapar el oxígeno y transportarlos en el líquido circulatorio, en la sangre. Los vertebrados, además de sangre, tienen linfa. La linfa es un líquido circulatorio complementario a la sangre que no transporta gases. En el caso de los moluscos y en los artrópodos, el líquido circulatorio es la hemolinfa. En la hemolinfa puede haber hemocianina, que es una proteína compleja que en lugar de hierro tiene cobre para atrapar el oxígeno. Y eso hace que el color de la hemolinfa no sea rojo como el de la sangre, sino azul verdoso. En el caso de los equinodermos, que como ya vimos en clase son unos animales muy particulares, podríamos decir que son raros para todo,
Son raros también para el transporte de sustancias en el interior de su cuerpo. Su líquido circulatorio es la hidrolinfa, y esta hidrolinfa no transporta gases. Eso lo tiene en común con la linfa de los vertebrados. Esta tampoco transporta gases. Aquí tenemos unas imágenes que nos representan la sangre, el líquido circulatorio de vertebrados y anélidos. En la primera imagen tenemos glóbulos rojos, que son las células sanguíneas encargadas de transportar oxígeno. Tenemos también la estructura de la hemoglobina con los átomos de hierro en su interior para transportar oxígeno. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas más abundantes de la sangre. Aquí tenéis una imagen de la hemeritrina. La hemeritrina es otra proteína transportadora de sangre que aparece en los anélidos. Otras células sanguíneas mucho menos abundantes en la sangre son los glóbulos blancos. Hay distintos tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Todos ellos tienen función defensiva, nos defienden de las enfermedades producidas por microorganismos patógenos. Además tenemos las plaquetas, otro tipo de células sanguíneas, trozos de células para ser exactos, cuya función, como ya sabéis, es la coagulación de la sangre para evitar hemorragias. Otro líquido circulatorio es la hemolinfa. La hemolinfa aparece en los moluscos y en los artrópodos y es un líquido circulatorio que, como acabamos de ver, tiene un pigmento transportador de oxígeno llamado hemocianina, que, como lleva cobre en su composición, le da al líquido circulatorio un color verde azulado. Tenemos aquí en la imagen una sepia, que como es un molusco cefalópodo, tiene como líquido circulatorio hemolinfa, y un mosquito, un ejemplo de artrópodo. Los equinodermos tienen en su interior hidrolinfa. Recordar que la hidrolinfa no transporta gases. Es un líquido que circula por el interior de los canales y los pies ambulacrales de los equinodermos, transporta sustancias, pero no transporta gases. La linfa es otro líquido circulatorio que tampoco transporta gases. Aparece en los vertebrados como líquido complementario a la sangre. En esta imagen de microscopio electrónico de barrido se pueden ver los dos tipos principales de linfocitos. Los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, y los linfocitos T. Estas células son fundamentales para protegernos del ataque de microorganismos invasores. Y con esto terminamos los líquidos circulatorios. Estos líquidos circulan por unos aparatos circulatorios diferentes según el tipo de animal y las necesidades que éste tenga o su grado de evolución. El aparato circulatorio abierto, que aparece en la primera imagen, es aquel en el que hay sistemas para bombear la sangre, corazones primitivos como este, hay vasos por donde la sangre circula, pero en algunos momentos la sangre sale de los vasos, baña directamente los tejidos y las células y después retorna de nuevo a los vasos. Esto se llama aparato circulatorio abierto. Si la sangre en ningún momento sale de los vasos directamente a bañar o a irrigar los tejidos, el aparato circulatorio es cerrado. En esta imagen podemos ver un pez, pero los anélidos también tienen aparato circulatorio cerrado, por ejemplo, o los moluscos cefalópodos. Este es un aparato circulatorio cerrado simple, porque la sangre en el mismo recorrido se oxigena en las branquias, en este caso en las branquias del pez, que estarían aquí, y lleva ese oxígeno
a todas las células del cuerpo. Cuando la sangre vuelve al corazón, vuelve desoxigenada. Si os fijáis en el dibujo, veréis que en el corazón de este pez solo hay sangre desoxigenada, no circula otra por este corazón. La circulación doble incompleta aparece en los anfibios. Se llama doble porque hay dos circuitos por los que circula la sangre. Un circuito por el que la sangre se oxigena en los órganos respiratorios, en este caso los pulmones de una rana, podemos ver, y otro circuito que lleva esa sangre oxigenada a todas las células de la rana para nutrirlas. Se llama circulación incompleta porque el corazón tiene solamente 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Cada una de las aurículas está especializada en un tipo de sangre, oxigenada o desoxigenada, pero ambas sangres se mezclan en el ventrículo y eso hace que el transporte de sangre no sea muy eficaz, porque se pueden mezclar sangre con oxígeno y sangre sin oxígeno. Esto se soluciona con la circulación doble completa. Los primeros vertebrados que la presentan son los cocodrilos. El resto de los reptiles la tienen incompleta, como los anfibios. Pero los cocodrilos, las aves y los mamíferos tenemos circulación doble completa, lo cual significa que tenemos 2 circuitos perfectamente separados, uno para oxigenar la sangre y otro para que esa sangre oxigenada oxigene todas las células del cuerpo. Y tenemos un tabique que nos separa el corazón en 2 partes, derecha e izquierda, que impiden la mezcla de un tipo de sangre con otro. Seguiremos en la próxima lección del tema 6.